¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito aquí en la tierra? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Con qué fin te creó el Señor? Quédate hasta el final de este video para que lo descubras. Bueno, en este momento también quiero dar un saludo especial a toda la comunidad de Impacto Pentecostal, a aquellos hermanos que nos siguen en el grupo de WhatsApp y también nos siguen en el canal para compartir, escuchar y meditar por medio de las enseñanzas que aquí compartimos. También quiero invitarte a que escuches la emisora Impacto Pentecostal. Puedes en Play Store descargar la aplicación y tienes música en vivo las 24 horas del día. Entonces aprovecha esta hermosa aplicación que será de mucha bendición para tu vida. Muchas veces nos preguntamos si tenemos un propósito. Nosotros como seres humanos tenemos esa conciencia o esa, por decirlo así, esa razonabilidad de preguntarnos siquiera una sola vez en nuestra vida cuál es nuestro propósito, qué Dios quiere con nosotros o qué Dios al final de todo quiere hacer de nuestra vida. Entonces la palabra de Dios nos enseña muchas veces que muchos hombres de Dios se hicieron esta pregunta y otros hombres de Dios que nos habla la palabra confiaron en que Dios tenía un propósito para ellos. Ellos en ese momento no podían comprender qué era lo que realmente Dios quería hacer en sus vidas, pero aún así ellos confiaban de que Dios quería hacer algo con ellos. Para comenzar y ahondar en este tema, quisiera leer las palabras de David en el Salmo 38, cuando dice, en medio de un salmo que es de acción de gracias, dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. En este versículo nos vamos a detener un momento para poder comprender esas palabras que expresó David en ese momento en el que le daba gracias a Dios porque había hecho muchas cosas en su vida de las cuales él se sentía agradecido. Pero llega un momento donde dice él con toda autoridad y toda confianza: el Señor cumplirá su propósito en mí. Hasta ese punto de su vida, David tal vez no había comprendido cuál era la obra que iba a llevar a cabo el Señor en su vida. Sin embargo, él con toda y plena seguridad afirmaba por medio de sus palabras: el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero también es curioso saber y entender, comprender por medio de la palabra de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros no venimos a la tierra sin ningún propósito. Dios tiene algo preparado para nosotros y que nosotros podemos llevar a cabo si nos ponemos en las manos de Él. Lo dice Pablo en su palabra en el libro a los Filipenses. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo también nos habla en ese segmento del libro a los Filipenses de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros debemos tener en cuenta que somos una obra de Dios. Nosotros somos un proyecto del Señor y cada proyecto tiene un creador y ese creador es nuestro Dios. Cada creador tiene un diseño. ¿Y quién es ese diseño? Nosotros. Desde el principio de la Escritura podemos ver a Dios como un creador. Podemos reconocerlo como un diseñador perfecto de todas las obras que Él quería llevar a cabo. Podemos verlo en el principio como creador y diseñador del arca. Él le da las medidas precisas, le da los materiales adecuados, le dice a Noé cómo, dónde y cómo que tenía que llevar a cabo esa elaboración de
de aquella obra como era el arca. Vemos a Dios desde el principio de la escritura como un diseñador de todo lo que Él quiere hacer. Entonces, la Biblia nos muestra a Dios como un diseñador, nos muestra también que Él es creador y nos muestra a nosotros como su obra. Y cada obra tiene un propósito, y eso es lo que nosotros tal vez hoy en día desconocemos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros? Pero yo quiero decirte en esta hora que aunque tú no conozcas el propósito que Dios tiene para tu vida, no debes de olvidar esas palabras que dicen: porque mis proyectos o mis planes son mejor que tus planes, porque mis caminos son mejores que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Esto nos deja claro que los planes que Dios tiene para nosotros son mejores que los planes que nosotros hemos trazado para nuestra propia vida. No dejando de lado que Dios es el diseñador perfecto de toda buena obra. Quiero dejarte como testimonio o como ejemplo otra obra que Dios comenzó a diseñar desde el principio. Nos muestra la palabra que Él fue el diseñador original. El pensamiento de su diseño estaba en la mente de Dios, y es el del tabernáculo. Podemos ver claramente en el Antiguo Testamento cómo Dios diseñó a la perfección cada detalle del tabernáculo. Dios ordenó las medidas, los utensilios, los materiales, la posición. Dios ordenó toda y cada una de aquellas estructuras. Entonces podemos ver claramente desde el principio a nuestro Dios como diseñador y creador de todas aquellas cosas que Él quería llevar a cabo con un propósito definido. En este caso, el del tabernáculo, para que su presencia pudiera morar entre los hombres y los hombres pudieran acercarse a Él en medio del desierto, por decirlo así. Dios lo vemos en ese momento como diseñador único e inteligente y sabio del tabernáculo. Está de más decir que Dios escogió hasta los materiales y las medidas, las alturas de las puertas, el hilo con que se iba a bordar cada tela. Entonces podemos ver a Dios como diseñador. Entonces quiero mostrarte a Dios en esta hora como diseñador único y creador. Y nosotros somos su obra, expresada por David en reconocimiento de que nosotros somos obras de Él, y manifestado más adelante en el Nuevo Testamento por nuestro apóstol y hermano Pablo en el libro de los Filipenses, donde dice que Dios cumplirá su propósito en nosotros y que Él no nos desamparará hasta el día de su llegada. Quiero darte a entender en esta hora que Dios es nuestro creador. Él tiene un diseño, o ya hizo o conformó un diseño en nuestras vidas. Ahora a nosotros nos toca comprender y llevar a cabo el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Quiero dejarte claro en esta enseñanza, como nos dice Salmo 138:8, que nosotros somos la obra de Dios. Y Filipenses lo afirma, como dije anteriormente, que nosotros somos obras de Dios. Entonces nosotros como obra de Él debemos comprender que Él es nuestro diseñador. Entonces cuando nosotros comprendemos que Él es nuestro maestro y nuestro diseñador, nosotros en nuestra sabiduría obtenida por Él, sabemos que todo lo que Él tiene para nosotros es bueno y no malo. Nosotros no podemos dudar de los planes que Dios tiene para nuestra vida, aunque nosotros aún no hayamos alcanzado el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Debemos estar conscientes y creyendo de que hay cierto propósito en nosotros. Ningún diseño carece de un objetivo. Todas aquellas cosas que son creadas tienen un objetivo en común, ya sea para un uso cotidiano
algo espiritual. Por ejemplo, una silla es diseñada para sentarse, ¿cierto? Una mesa es diseñada para servir la comida. Un escritorio es diseñado para tenerlo en un lugar de trabajo en el que lo vamos a usar adecuadamente. ¿Qué resulta con nosotros en nuestra vida actualmente? Nosotros tenemos un diseño que Dios ha puesto en nuestras vidas, que ya está especificado para cada uno, y así como cada uno somos diseños de Dios, cada uno de nosotros tiene un propósito que ejercer para Dios o en Dios. Nosotros debemos creer que nuestro propósito en Dios es bueno principalmente, porque Dios no va a hacer de nosotros un propósito que no tenga ningún valor. Todo lo que Dios hace es bueno. Dice, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Entonces, nosotros creemos que los propósitos que nosotros nos ponemos a nuestra vida son mejores que los de Dios, y debemos entender de que el propósito de Dios en nuestras vidas es mejor que el que nosotros queremos para nosotros mismos. Y hablando de propósitos y diseños, quisiera ponerte un ejemplo. Una silla es hecha y elaborada por su diseñador para ocupar un lugar en una casa y cumplir un oficio específico. Sin embargo, muchos de nosotros vemos sillas como escaleras, usamos las sillas para usos que no son adecuados, ni ellas fueron diseñadas para ciertos usos. Así nosotros debemos comprender que nuestra vida tal vez está siendo usada en un objetivo que no ha sido el apropiado o no ha sido el diseñado por Dios. Por eso muchos de nosotros no logramos comprender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque estamos enfocados en cosas que Dios no ha dispuesto para nosotros. Así como podemos coger una silla para tenerla en un cuarto y tirarle ropa, porque creemos que para eso fue diseñada y no fue diseñada para sentarse. O podemos tener el conocimiento de que una silla solamente es diseñada para sentarse, pero tenemos también la capacidad de llevarla al uso de muchas cosas comunes en nuestra casa que para eso no fueron diseñadas. Nosotros podemos ver mesas utilizadas en una casa como una escalera. Vamos a hacer un oficio cotidiano y no tenemos una escalera y buscamos una silla, o buscamos una mesa, o buscamos un tanque, sabiendo que el propósito específico de una escalera es ese, el que podamos alcanzar alturas, más el de una silla no. Entonces hay propósitos que les damos, o sea, hay usos que les damos a las cosas que no son el adecuado. Así muchas veces puede pasar en nuestra vida. Podemos estar usando nuestra vida para un propósito que no es el que Dios ha dispuesto para ti. Enfocando en esto, quiero que sepas que el diseño que Dios tiene para nosotros tiene un propósito, y cada diseño es puesto a prueba. Cada diseñador o cada creador tiene el derecho de poner a prueba aquello que ha creado. Quiero dejarte una pequeña reflexión acerca de una fábrica de sillas muy importante a nivel de Europa que se llama IKEA. IKEA es una fábrica de sillas plásticas y de muebles del hogar, del jardín, que es muy famosa a nivel europeo. IKEA es una empresa muy antigua, y ellos cuentan en su historia de que la única forma de probar las sillas y de saber que eran de buena calidad era lanzarlas desde un edificio de 5 pisos. La silla que lograra sobrevivir a esta caída, ellos podían decir que era una silla apta para el objetivo por el cual fue creada. A medida que fueron pasando los años, esta empresa encontró una forma más estilizada de probar sus productos. Pero déjame decirte que silla que caía y se partía no era apta para ser vendida. Igualmente Dios prueba sus diseños. Dios prueba
su obra. Muchas veces en nuestra vida vemos que pasan y suceden cosas difíciles que creemos no superar. Y recuerda que es nuestro Creador que está probando su obra. Él tiene todo el derecho de hacer las pruebas necesarias para mejorarnos. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto siempre lo he tenido claro, que son cosas buenas y cosas malas. Muchas veces tenemos fracasos de malas decisiones que tomamos. Tenemos situaciones que vienen a nuestras vidas por actitudes y también como consecuencia de decisiones desacertadas en nuestra vida. Y creemos que ya nuestro propósito o nuestro camino en Dios quedó truncado. Y quiero que sepas en esta hora que todo lo que sobreviene a nuestra vida es para hacernos mejor y para llegarnos a hacer cumplir ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y que aprueba sus sillas de una manera muy extraña. Dios tiene todo el derecho de probarnos de las maneras que Él quiere, porque Él quiere que nosotros logremos nuestro objetivo de la manera como Él la tiene o como Él lo tiene en sus pensamientos. Nunca debemos dudar del objetivo o el propósito que Dios tiene para nosotros y para nuestra vida. Es inevitable pensar que tanto David como Pablo no ponían en duda el Dios creador que tenían. Así como nosotros hoy en día, muchos años después, no podemos poner en duda el Dios creador que tenemos, el diseñador original de nuestras vidas. Nosotros no podemos poner en duda que hay un propósito para nosotros. Nosotros debemos poner de nuestra parte y meternos en Dios para conocer y llegar a entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Recuerda, los propósitos de Dios son de bien y no de mal. Recuerda, cuando hablamos de diseño con propósito, debemos recordar que nuestro diseñador es Dios, nuestro creador es Dios, que nosotros somos la obra de sus manos y que nosotros como obra tenemos un propósito específico que cumplir y que llevar a cabo. Cuando hablamos de obra o hablamos de un proyecto, tenemos que tener en cuenta a Dios como creador y a nosotros como su proyecto más especial. No debemos poner en duda de que Dios está y estará presente en cada instante de nuestras vidas. Estará presente vigilando ese diseño y que ese propósito que Él tiene para nosotros se cumpla. Lo dice Salmos, aquí lo dice, voy a compartir con ustedes, como lo dice Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios está desde el principio y desde antes de nuestra existencia vigilando cada detalle de nosotros, porque nosotros somos su obra y Él tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas. No debemos tener dudas de que Dios es tan sabio y que Dios tiene todo planificado para bien en nuestras vidas. Cuando contendió Job con Dios, Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Entonces nosotros en ningún momento debemos dudar de la misericordia y del amor que Dios siente por su obra, que somos nosotros, y que esta obra tiene un propósito. Métete en Dios y busca qué propósito tiene Dios para tu vida y llegarás a ser un cristiano productivo, llegarás a ser un cristiano fructífero, llegarás a ser un cristiano que tiene propósito. No seamos iguales a los demás. Todos los diseños no son iguales. No es lo mismo diseñar un hospital que diseñar un hotel o diseñar un parque. Cada cosa tiene un objetivo, cada diseño tiene un propósito.
¿Cuál es el propósito que tiene Dios contigo? Lo tienes que buscar metiéndote en su presencia, que al fin y al cabo cada propósito en Dios es de bien y no de mal. No te pongas triste o abatido si Dios está probando ese diseño que hizo en tu vida. Recuerda, no intentes ser igual a otro, no intentes imitar. Busca el propósito que Dios tiene en tu vida porque tú eres un diseño original de Dios. Si llegaste hasta el final de este video y te ha gustado y ha sido de edificación para tu vida, deja un comentario. Ahí en los comentarios deja un mensaje, comparte la enseñanza y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que sigas compartiendo con nosotros la palabra del Señor.